Bueno, compañeras y compañeros, buenas tardes. Encantado de estar aquí. Como ha dicho Lola, a los compañeros y compañeras de Torrelavega les di un plantón, pero encantado de estar aquí nuevamente con vosotros. Ni será la primera, ni ha sido la primera, ni por supuesto seré la última. Estaré con vosotros en aquellas ocasiones en que me necesitéis, con los compañeros, con las compañeras de Santander y de los pueblos de Cantabria. Y me gustaría unirme también a la reflexión que se ha hecho en este foro sobre la igualdad. Lo ha dicho Lola, lo ha dicho también Eugenia, la igualdad de oportunidades, la igualdad de género es una seña de identidad de nuestro partido. Y yo creo que todos somos conscientes, y aquí se habrá manifestado en este foro, del camino tan importante que hemos recorrido en el mercado laboral, en el campo de la política, en el campo del empleo, en el campo también de la lucha contra la violencia de género, en el campo legislativo, en el desarrollo, en definitiva, de la Constitución. No hay un país que haya avanzado tanto como el nuestro. Y esos avances se deben fundamentalmente a las políticas puestas en marcha, a las políticas impulsadas por el Gobierno socialista. Es importante lo que hemos hecho, pero yo creo que sería un error, que no vamos a cometer, pensar que ya todo está hecho en el camino y ante el objetivo de la igualdad de género. Porque basta mirar a nuestro alrededor. Hay injusticias, hay igualdades, la estamos viendo también todos los días en los medios de comunicación. Hoy, por ejemplo, como hay en esa lucha que estamos teniendo, cómo estamos contemplando lo que es el mayor atentado a la política de igualdad, a la igualdad, que es precisamente el atentado contra el derecho a la vida. Como todavía precisamente vemos casos por no querer afrontar la igualdad, de hombres que no quieren aceptar la igualdad, de personas que no quieren aceptar el hecho claro de que todos tenemos derechos a ser iguales. Y esa es una reflexión que quería hacer. No todo está hecho. Tenemos que seguir desarrollando nuestras políticas de igualdad. Y precisamente la Declaración de Santander es un avance más, porque las conclusiones que se contienen en la Declaración de Santander se incorporarán a nuestro programa electoral ante las próximas elecciones municipales y autonómicas. Y la segunda reflexión que quería hacer es que cuando los socialistas estamos hablando de la necesidad de superar la crisis económica a través de una economía sostenible, de la sostenibilidad de la economía, eso significa que estamos hablando de las personas, de una economía que tenga en cuenta a las personas, de una economía que tenga en cuenta también el bienestar de las personas. Cuando hablamos de sostenibilidad de la economía, estamos hablando de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Y estamos hablando de esa igualdad como un elemento que es clave para la productividad y para la eficiencia del sistema económico. Porque la igualdad, al tener en cuenta esas claves, trata de aprovechar toda la capacidad, todo el talento, toda la formación de todo el conjunto de la sociedad. Es decir, que nosotros no nos podemos permitir el lujo de desaprovechar la capacidad, el talento, la creatividad y la formación de más del 50% de la sociedad española, que son precisamente las mujeres de nuestro país. No nos podemos permitir ese lujo. Y por eso, precisamente, tenemos que seguir avanzando en las políticas sobre la igualdad.
Y como he dicho al principio, estoy encantado de estar aquí, de conocer un poco más Cantabria, de conocer un poco más Santander, que es también conocer lo que ha hecho el Gobierno de España en Cantabria, en inversiones en infraestructuras, en equipamientos, en políticas, en definitivamente. Y yo os quiero decir que los socialistas españoles estamos orgullosos de lo que habéis hecho, de lo que estáis haciendo los socialistas cántabros, de lo que está haciendo Lola en el Gobierno de Cantabria, de lo que están haciendo los consejeros y consejeras socialistas en el Gobierno de Cantabria, que quizás no sea tan visible, pero que es efectivo, porque Cantabria es una de las comunidades autónomas que más ciudadanos atienden a través de la ley de dependencia. Que Cantabria es una de las comunidades autónomas menos endeudadas y que tiene más claridad en las cuentas públicas. Que Cantabria es una de las comunidades autónomas que es pionera en el desarrollo de las energías renovables. Que Cantabria, precisamente, es una de las comunidades autónomas que tiene en el modelo educativo una de las líneas de actuación más potentes para avanzar en la conciliación de la vida familiar y de la vida laboral. Y yo sé que es un trabajo conjunto de todo el Gobierno, Lola, pero qué casualidad que todas estas políticas las lleváis, sois responsables, consejeros y consejeras del Partido Socialista. Y eso seguramente lo valorará la gente. Eugenia y Lola han señalado ya los días que nos quedan para las elecciones municipales y autonómicas. Y vamos a hablar de ello. Estamos, como ha dicho Lola, dando respuestas a los problemas que tenemos en Cantabria y a los problemas que tenemos en España. Y han señalado con absoluta claridad que estamos viviendo una crisis económica sin precedentes y con efectos muy graves para la ciudadanía. Es verdad, hay gente en Cantabria y hay gente en España que lo está pasando mal. Ha aumentado el paro, hay gente, ciudadanos, trabajadores que pierden su puesto de trabajo. Hay trabajadores autónomos que pierden su actividad laboral, productiva. Hay empresas pequeñas y medianas que cierran. El crédito es difícil, no fluye con la facilidad con la que fluía antes. Hay problemas para muchos ciudadanos que quieren comprar sus viviendas, es verdad. Y cuando hay gente que lo está pasando mal, los socialistas también lo pasamos mal. Pero no basta con pasarlo mal, también tenemos la obligación y la responsabilidad de dar respuesta a los problemas. Hay gente del Partido Popular que piensa que a ellos les irá mejor si a la gente le va peor. Es decir, están utilizando la crisis, se montan a lomos de la crisis económica pensando que así ellos llegarán los primeros a la meta. Nosotros no. Nosotros pensamos en la crisis sabiendo que lo más socialista que podemos hacer es precisamente sacar a España de la crisis económica, recuperar la senda del crecimiento, crear empleo y consolidar el estado de bienestar. Eso es lo más socialista que nosotros podemos hacer. Y vamos a demostrarles a muchos que están equivocados. Os voy a decir dos cosas. Primero, vamos a ganarle la batalla a la crisis económica. Y segundo, vamos a ganarle la batalla a la derecha. Vamos a salir de la crisis y vamos a ganar las elecciones municipales, autonómicas y generales, para que Lola sea presidenta de la comunidad autónoma,
para que Eugenia sea alcaldesa de Santander, para que muchos socialistas sean alcaldes y también para que haya un presidente socialista del Gobierno de España cuando se celebren las elecciones generales. Compañeras y compañeros, yo soy consciente, y somos conscientes también, de que las encuestas nos van mal ahora, pero también os quiero decir que eso no ocurre por primera vez. No es la primera vez que las encuestas nos van mal, ni es la primera vez que hemos tenido la capacidad para remontar las encuestas y ganar las elecciones. Y os quiero decir que en todo caso, compañeras y compañeros, nosotros ni podemos ni debemos gobernar a golpe de encuesta. Nosotros gobernamos para resolver los problemas de los ciudadanos adoptando las medidas que haya que adoptar. Porque estamos en el Gobierno y vosotros que estáis en el Gobierno de Cantabria lo sabéis muy bien. Y estamos en el Gobierno para hacer lo que hay que hacer, para hacer lo que es necesario hacer. Nadie nos impone absolutamente nada. Y cuando hemos puesto en marcha las medidas y reformas que hemos aprobado, yo soy consciente, y lo somos también, que esas medidas y esas reformas causan cierta incomprensión en muchos ciudadanos. En ciudadanos que forman parte de nuestra base social y de nuestra base electoral. Sí, es verdad. Somos conscientes que las medidas y las reformas que estamos poniendo en marcha no producen efectos inmediatamente, a corto plazo. También es verdad. Pero, compañeras y compañeros, ahora, precisamente ahora, es cuando el partido tiene que demostrar liderazgo ante la ciudadanía. Liderazgo asumiendo riesgos políticos, los riesgos políticos derivados de una crisis como la que estamos atravesando. Nosotros no podemos jugar al cortoplacismo. Tenemos que elevar nuestra mirada, saber cuáles son los problemas de fondo, atajarlos, ver más allá, porque tenemos que situar a España en un mundo global muy competitivo. Tenemos que mirar a lejos. Y las reformas que estamos haciendo, compañeras y compañeros, constituyen el termómetro de lo que nuestro partido está dispuesto a hacer por España. Es el termómetro de nuestra fortaleza en momentos difíciles, es el termómetro también de nuestro liderazgo. Y conviene no olvidarlos, compañeras y compañeros. Hemos firmado hace muy pocos días un acuerdo social y económico con los sindicatos y los empresarios. Y al señor Rajoy le llama la atención, le molesta que la señora Merkel reconozca que España, los españoles y su gobierno hayan hecho lo que tienen que hacer, es decir, cumplir con sus deberes. Y utilizando la demagogia que le caracteriza, el señor Rajoy dice que la señora Merkel ha venido a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, a imponernos nuevos deberes. Naturalmente que no es verdad, pero habrá que recordarle al señor Rajoy que el mejor, el más importante deber que tiene un jefe del principal partido de la oposición, el principal deber es España. Son los españoles. Y el señor Rajoy falta a ese deber cuando se cruza de brazos ante la crisis económica, falta a ese deber cuando genera desconfianza para nuestro país en el exterior, cuando mina la confianza de los ciudadanos tan necesaria para la recuperación económica y la creación de empleo. Ese es el deber al que falta el señor Rajoy. Y es que el señor Rajoy no entiende nada, no quiere entender lo que está pasando, no entiende nada, no entiende a España. Y claro, es que es difícil que entienda España un señor que no entiende
su propia letra. Es difícil que entienda España. El señor Rajoy no se moja ante la crisis, no se moja, no se pronuncia, no dice nada, ninguna idea, banalidades, ruido, mucho ruido. Y a quien quiera gobernar este país, a quien quiera gobernar España, se le exige algo más que estar diciendo todo el día un catálogo de obviedades. Yo simplemente haría una pregunta. ¿Os imagináis qué haría el Partido Popular ante una situación de crisis como la que estamos atravesando si llegaran a gobernar o si gobernaran este país? ¿Os lo imagináis? Hemos hablado de políticas de igualdad, Lola, Eugenia. Hemos hablado de políticas de igualdad. Hace muy pocos días se celebró la convención del Partido Popular en Sevilla y pusieron de modelo sanitario el modelo de Valencia, de la Comunidad Valenciana. Y yo pregunto, ¿es que el Partido Popular, si llegara a gobernar, va a poner en marcha un proceso de privatización del sistema público de salud? Porque eso es lo que está haciendo el señor Camps en Valencia. Cuando nosotros estamos fortaleciendo, lo sabe la consejera, estamos fortaleciendo el sistema público de educación. ¿Cuál es el modelo? El modelo de la señora Aguirre en Madrid, que está fortaleciendo con más recursos a los centros privados, debilitando a los centros públicos de educación, precisamente para establecer una doble diferenciación en la educación, una buena educación con más recursos para los que más tienen y una educación con menos recursos para los que menos tienen. ¿Eso es lo que pretende el Partido Popular? El Partido Popular, como ha hecho Cameron en Inglaterra, va a triplicar las tasas académicas para los universitarios españoles. Todo lo contrario de lo que hemos hecho nosotros, que hemos duplicado las becas de los estudiantes españoles para que puedan acceder a la universidad los que menos tienen. ¿Qué van a hacer con el estado de bienestar? Son preocupaciones y preguntas que se están haciendo muchos ciudadanos. Y las políticas sociales, compañeras y compañeros, lo ha dicho Lola perfectamente, forman parte del núcleo duro de nuestra ideología. Forman parte de nuestra identidad como partido. No podemos olvidarnos, el Partido Socialista ha sido uno de los constructores del estado de bienestar en España, nosotros, y lo podemos decir con orgullo y satisfacción. Lo podemos decir. Y este gobierno, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha realizado el mayor esfuerzo de protección social de toda nuestra historia. Y ahí están los datos y ahí están las estadísticas. En el último presupuesto del 2011, el 58% del presupuesto está destinado a gasto social. Y esta bandera, la de las políticas sociales, ha sido la nuestra. Nadie nos la va a quitar. Mirad, el plan Cameron en Inglaterra representa un recorte del gasto por ciento del 33% del total. En España, cuando nos han estado reprochando desde el Partido Popular, el recorte en el gasto social ha sido del 1,5% del total. Y podemos comparar en etapas de bonanza económica cuál ha sido la política social del Partido Popular cuando gobernaba y la de los 8 últimos años del gobierno socialista. Le ganamos por goleada, y ahí están los datos. Y tenemos que decirlo, nuestra educación, nuestro sistema público de educación es el sistema público más igualitario que existe en el mundo. Y no estoy exagerando. Y tenemos un sistema público de salud de los mejores del mundo y de los mejores de los países desarrollados. Y el más gratuito del mundo. Y no estoy exagerando. Y tenemos un sistema de dependencia que es el cuarto pilar del estado de bienestar que existe en muy pocos países desarrollados. Y todo esto, sistema de educación, sistema público de salud,
servicios sociales, sistema de dependencia, lo hemos preservado en un contexto de crisis económica como esto. Es decir, mantenemos nuestras políticas con crisis económica y a pesar de la crisis económica. Compañeras y compañeros, de la misma manera que también tenemos que preservar el futuro de nuestras pensiones públicas, del sistema público de pensiones. Como he dicho antes, hemos llegado a un acuerdo social y económico con los sindicatos y con los empresarios, que queremos extender el acuerdo también a los partidos políticos. Creo que es un buen acuerdo para los españoles y tendremos que preguntarle al Partido Popular si otra vez se va a mantener al margen de un acuerdo que es bueno para los españoles. Es un acuerdo social y económico que es un acuerdo global. Y es verdad que lo que más ha llamado la atención ha sido la reforma de las pensiones, pero tiene dos objetivos que no conviene olvidar. Uno, garantizar las pensiones públicas para el futuro. Dos, el empleo, que es el principal problema que tenemos, el empleo. Y el empleo de los jóvenes, y el empleo de las mujeres. Por eso el acuerdo, además de la reforma de las pensiones, contiene también un acuerdo sobre políticas activas de empleo para fomentar la formación y la creación de empleo. Tiene un plan de choque para sacar del paro a los jóvenes y a los mayores de edad. Tiene un acuerdo sobre negociación colectiva. Tiene acuerdos sobre política industrial y política energética y por primera vez los sindicatos, sobre la base de ese acuerdo, van a tener la posibilidad de participar en el diseño de las políticas industriales, energéticas y de innovación. Todo ello pensando en el empleo. Pero me gustaría hacer un hincapié en la reforma de las pensiones, compañeras y compañeros, amigas y amigos. Es clave en estos momentos. Es clave. Y yo sé que es una de las reformas que causan determinada incomprensión. Fijaros, en el año 1985, Felipe González, cuando presidía el gobierno de España, hizo una reforma de las pensiones porque quería garantizar las pensiones de los que en aquel momento tenían 40, 45 y 50 años. Hizo la reforma, también con problemas, y hoy los pensionistas actuales que entonces tenían 40 y 45 años tienen garantizadas sus pensiones públicas y han mejorado las pensiones públicas. Hoy esos pensionistas no tienen ningún problema. No se ven afectados ni se van a ver afectados por la actual reforma. Pero nosotros tenemos que pensar en las pensiones de los que hoy tienen 40 y 45 años, prever qué va a pasar con sus pensiones cuando tengan en el año 2027. Mirad, compañeras y compañeros, cada año que ha pasado las pensiones son más altas, sobre todo las pensiones mínimas y las pensiones medias. Cada año que pasa son más altas las pensiones. Cada año que pasa hay más jubilados, más pensionistas. Cada año que pasa los jubilados viven más tiempo y, por lo tanto, durante más tiempo cobran las pensiones. Pensiones más altas, más jubilados y más vida. Y el dato de hoy, de este año del 2011, nos indica que por primera vez en nuestra historia serán más los españoles que cumplan 65 años que los españoles que cumplan 18 años. Por primera vez en nuestra historia. Por lo tanto, compañeras y compañeros, si vivimos más tiempo y vamos a seguir viviendo más tiempo, lo lógico es que trabajemos también más tiempo, 2 años en el año 2027, para cubrir o cobrar las pensiones a los 67 años. Y eso es importante, y es importante si queremos garantizar las pensiones. Se dice recortar las pensiones, no, las pensiones van a seguir aumentando, Por lo tanto, sé que la decisión puede ser difícil, pero es la decisión que tenemos que adoptar
si queremos garantizar un sistema público de pensiones. Y os quiero decir que el conjunto de las reformas que hemos llevado a cabo, economía sostenible, del sector financiero para garantizar el cobro de los créditos, las reformas que se contienen en el Acuerdo Económico y Social, no son producto de la resignación. No son reformas resignadas, no, son reformas que tenemos y debemos hacer. Son las que necesitan nuestro país. No solamente para salir de la crisis, sino también pensando en el futuro. No son reformas impuestas por los mercados. No. Claro que los mercados cuentan. Claro que los mercados cuentan. No lo vamos a negar. Pero con mercados o sin mercados, estas reformas teníamos que hacerlas porque son absolutamente necesarias para nuestro país. Lo he dicho antes. Lo más socialista que podemos hacer como partidos es sacar a este país de la crisis. Y son las reformas que un partido de izquierda, como es el Partido Socialista, tiene que hacer en momentos de crisis como los que estamos atravesando en estos momentos. Son reformas de izquierda. Y creo que también es conveniente no olvidarlo. Tenemos, y termino, compañeras y compañeros, una obligación, una responsabilidad. Tenemos que salir a la calle, sin complejos, con confianza, para explicarle a la gente lo que estamos haciendo, que es lo que hay que hacer, y nos tenemos que sentir orgullosos de lo que estamos haciendo. Nos tenemos que sentir orgullosos de lo que estamos haciendo. Tenemos que tener confianza en nosotros mismos, como partido, como militantes, como simpatizantes, y al mismo tiempo tener confianza en este país, tener confianza en España, tener confianza en los españoles. Antes hablé de las encuestas. Compañeras y compañeros, podemos y debemos ganar las elecciones, las municipales, las autonómicas, las generales. Podemos y debemos ganarlas. Y todo depende de nosotros mismos, del partido. Todo depende de nuestra confianza, todo depende de nuestra fortaleza, todo depende de nuestro liderazgo, todo depende de nuestro trabajo. Y a eso os llamo, amigos y amigas, os llamo a eso, a tener confianza, a tener liderazgo, a tener fortaleza, a trabajar y tener la seguridad y la convicción de que ganaremos las elecciones. Gracias.